hay una chica de un colegio de Santo Domingo de los Áchilas que una iniciativa de ciencia ciudadana salió en un sector que se llama Centinela y tomó una foto a una planta. Resultó que era una planta que por 40 años estaba perdida. ¡Wow! No la habían registrado. Y eso ayudó a los científicos a que corroboren y redescubrieron una especie que se la había registrado hace 40 años, no la volvieron a ver y por ende incluso hasta Gasteranthus extinctus, se llama el nombre científico, extinctus era porque no se volvió a ver y entonces se considera extinta. Qué locura. A mí me encanta lo que acaba de decir esto. O sea, ya que te gusta el chisme, ya que te gusta estar ahí en las redes sociales, te gusta... Por lo menos que sirva para algo. Quecho verde. Hablamos sin filtro, frente a frente, como en la vida, para la gente. Probamos, fallamos, seguimos presentes, porque cuidar la naturaleza también se aprende. Hablamos claro, somos conscientes. El podcast de la gente que piensa y actúa diferente. Un podcast de la WWF Ecuador. Quecho verde. Bienvenidos y bienvenidas a Quecho Verde, el podcast donde nos rodeamos de gente que sabe pero que también hace. Exacto. Y hoy vamos a hablar de algo lindísimo porque tiene que ver con nuestra identidad. Ahorita ¡que viva el Ecuador! ¡Que viva! Eso, ¿qué ser ecuatoriano? Así que hoy tenemos un invitado increíble. Majito, ¿cómo estás? Amigo, qué gusto. Un capítulo más de su podcast favorito ambientalista. Quecho Verde. Estamos aquí en el Jardín Botánico. Qué lindo que está el Jardín Botánico. Me encantó, de verdad, me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias por abrirnos las puertas. Y justo vamos a hablar de algo que también me apañe por la diversidad. No, mentira. No, pero... Así, esto es del mes del Pride. El mes del Pride, no, mentira. Pero sí, vamos a hablar justo de diversidad y como bien dijiste, de biodiversidad, pero y como bien dijiste, nosotros somos personas que tal vez no sabemos mucho, pero nos rodeamos de quienes saben. Así que hoy tenemos un invitadazo. ¿Sabes que mucha gente te describió como el profe de biología que todo el mundo quisiera tener? El profe chévere. Así que bienvenido, Francisco Prieto. Muchas gracias. Una Fuerte aplauso para favor. Pancho. Pancho, también. Pero sí eres profesor, ¿no? En ratos. El profe Pancho. Profe Panchito me decían alguna. Espérate. Francisco Prieto Albuja. Esto me parece... Biólogo con una trayectoria que combina la gestión pública y la ciencia, enfocado en la biodiversidad, desde su conservación hasta su uso sostenible. Has trabajado es larguísimo, ha hecho de todo, pero lo que sí sabemos es que el man sabe. Bienvenido, Panchito. Bienvenido, Panchito, un aplauso. Panchito aquí. Bienvenido a Quecho Verde. Eres biólogo. Biólogo. ¿Por qué la biodiversidad? O sea, ¿qué nos vienes tú a contar sobre la biodiversidad a nosotros simples mortales? A ver, les voy a enseñar un término que se llama biofilia. Biofilia, que justamente es la conexión que tiene el ser humano con el entorno. Yo pensaba que era cuando te enamoras de la bio. Y no necesariamente es de enamoramiento, Sí. pero sí esa necesidad de conectarse con el entorno, con la naturaleza. ¿Qué? Todos los seres humanos tenemos biofilia, todos tenemos esa conexión, aunque Sí. a veces tenemos el switch apagado. Ok. O sea, pero es algo nato del ser humano la biofilia, porque somos bios. Por supuesto, somos Cuando el hablamos de la resultado- biodiversidad, nosotros pues, somos parte de esa biodiversidad. Por supuesto, somos el resultado de un proceso evolutivo Ok. que ha venido acompañado del cambio de la misma Tierra, del mismo planeta. Ahora, comencemos con algo medio así que suena turro, pero no es turro. Pero cuando hablamos de la biodiversidad, así pensamos en los pajaritos, en los diferentes colores. Y además la gente se en enorgullece mucho porque Sí. siempre te hablan de que Ecuador es biodiverso, es mega diverso, siempre te están hablando, es que Ecuador, ¿qué sabes? Pero realmente va mucho más allá. O sea, nos enorgullecemos de algo que tal vez no conocemos tanto. Por supuesto. A ver, y es un error el solamente concebir que la biodiversidad son especies. Ya, ok. ¿Sí? Y lastimosamente empezamos ese error en las mismas escuelas. Yo veo que, por ejemplo, a mis hijas, cuando les llegan los libros, es el loro de la Amazonía. Y no saben que hay loros en el páramo. Ya, ok. ¿Ya? Entonces, han restringido tanto la biodiversidad a un número, a solamente animales o plantas, que lastimosamente la gente se pierde y ha perdido esa conexión justamente porque no se ve comprometida, no se ve muy interesada, porque obviamente los biólogos y otro tipo de profesionales tenemos este amor, pero la gente realmente se ha desconectado porque no logra conectarse, ¿sí? No logra el switch que necesitamos. Y precisamente lo que nosotros necesitamos es entender que la biodiversidad es el resultado de una serie de interacciones de la cual dependemos. Ahora,
siendo nuevamente, a mí me encanta ser abogado del diablo. Vamos a empezar a presentarle en este podcast como Yalal Dubois, alias el abogado del diablo. El abogado del diablo. Justo tú dices, en esta cuestión de conectarnos justamente con la biodiversidad, Biofilia. la biofilia. Al estar en el Ecuador, estar rodeado de tanta diversidad, no es así como que nos acostumbramos a. Entonces, Puede ser. claro, es como cuando viene el gringo y dice, qué bestia, qué hermoso. Y para nosotros es un martes. O sea, es como, como que no le damos, entre comillas, la importancia. O sea, esa relevancia de realmente dónde estamos. Por supuesto, y es simple, porque justamente el Ecuador, que es el epicentro de la biodiversidad a nivel planetario, tú todavía no tienes un problema, como tienen otros países, que tú vas al mercado, y por eso los 100%. turistas se quedan sumamente locos, porque ven la variedad de frutas, Claro. variedad de verduras. Sí. Ahí tienes la biodiversidad. O cuando el ecuatoriano viaja, me acuerdo, te vas a Argentina nomás y quieres tomarte un juguito de algo que no hay. Claro, O sea, tienes manzanas, uvas y gracias, creo. por supuesto. O haces un viaje a Tacames o Altena y no te das cuenta que has pasado por una serie de pisos climáticos, una serie de paisajes, páramos, bosques nublados, que realmente lo que no se sabe es que detrás de eso hay una serie de organismos que dependen y que también interactúan en esos espacios. Hablando de organismos que existen e interactúan en el Ecuador, no se pierdan, al final, Ajá. aquí el profe Panchito nos va a decir a la Majo y a mí, bueno, y a todos, es lo que no les ven a todos los del equipo, pero nos va a decir a todos, Perdón. ¿a qué especie ecuatoriana nos parecemos? Como ese meme que Así dice, como a tu mamá te parecís. Yo tengo mi... claro, ¿qué animal eres según tu signo? Así dice. Claro, ahora vamos a hacer, ¿qué especie eres según el Panchito? No, pero Panchito, tú sí vas a saber Tú sí qué sabes, animal claro. somos. Oye, pero yo también yo tengo unos pequeños denunciados que quería preguntarte a ti, que sabes si son verdaderos o falsos. Por supuesto. Y algunos ahí son interesantes. Por si Eh, acaso, nosotros no sabemos la respuesta. Ajá, no, Aquí, y tú las explicas también. Si los murciélagos desaparecen, eventualmente el tequila también, ¿verdadero o falso? A ver qué opinan ustedes. El tequila. Ojalá nunca se yo acabe sé- el tequila. Yo sí he escuchado que los principales consumidores de tequila son los murciélagos. Entonces, claro, si no hay demanda, Vaya, fe. claro, si el murciélago no va a comprar tequila, entonces, claro, se acaba. No, Por no. supuesto. A ver, no sé, pero me imagino que tiene que ver con la polinización de alguna manera de Vas los bien, murciélagos. vas bien. Ya. ¿Qué De es? hecho, justamente los murciélagos pertenecen a este gran grupo de los polinizadores. Ok. Que justamente muchos productos a nivel mundial dependen de estos organismos, que pueden ser murciélagos, pueden ser abejas, pueden ser mariposas, colibríes, en fin, hay una infinidad. E incluso hay un dato importante que resultó una investigación aquí en el Ecuador, que incluso hay ratones que son polinizadores. Los ratones normalmente son dispersores de semillas, pero también se encontró que polinizan justamente el cucharillo, que es una flor típica de los Andes del Sur, y que encontraron cómo los ratones metían la trompa y el polen se quedaba en los pelos y eso lograba hacer la polinización. Wow. Entonces muchas veces dicen, ¿por qué hay tanto ratón? ¿Por qué la importancia de esas especies? Los polinizadores son la base justamente para que muchos de nuestros productos, de hecho el 75% de los cultivos depende de los polinizadores. Toma. Entonces, y es lo que siempre señalo, si solamente nos restringimos a conocer que son solamente especies y no las interacciones, los servicios que se brinda, lastimosamente estamos perdiendo un recurso tan estratégico como es nuestra biodiversidad. Como decía mi papito, una de las últimas cosas que me dijo fue, cuida las abejas. Sin abejas no hay vida. De hecho, hay todo un capítulo de Black Mirror, por si han visto, que es de cómo hacen abejas artificiales, robots, para que siga existiendo la vida. Y hay un capítulo pero- de la abeja maya, donde Willy. Así. Siguiente enunciado. Hay 1.700 aves registradas en el Ecuador. Entonces, si se extingue una de ellas, no pasa nada, porque tenemos 1.699 más. ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan? Yo siempre les retorno a ustedes. Ay, Panchito, eres muy profe. Eres muy Sí, profe. sí. Eso es muy de profe. De a ver tú. Hijo, ¿Cuál es tu criterio? yo creo que ya voy a jugarme la de Millennia. Yo creo que es verdadero. Yo creo que somos hasta racistas en las especies. ¿Cuál? ¿En serio? O sea, yo creo que somos clasistas, racistas y machistas de todo. Entonces, si se desaparece un colibrí hermoso,
Qué pena, el colibrí es hermoso. ¿Cómo se? Escucha, desaparece un bicho que es súper importante para el Pero ecosistema. feo. Pero esa araña, creo que somos hasta... Pero es verdadero o falso. Es completamente falso. ¡Vamos! Ah, yo que dije. ¡Vamos! Creo que dije verdadero. ¡Bajo! ¡Bajo! Es falso. A ver, y eso es como menciono siempre. La cifra es por lo que normalmente conocemos a la biodiversidad. El Ecuador es megadiverso porque tiene 1.700 especies de aves, 18.000 especies de plantas. Y entonces la gente cuando me dice, bueno, pero si se pierde una, Bueno, no pasa nada porque Unas. tenemos un gran volumen de especies. Sin embargo, lo que importa es que las especies están aquí, como el ser humano, tras un proceso evolutivo. Y eso significa que es muy importante su presencia para su rol. su rol, exactamente. Interesante. Incluso la rata, los mosquitos Los seres sirven de esclavos. alimento para otros organismos. Entonces muchas veces uno dice, el mosquito que le está zumbando al oído cuando uno está en la costa, dice, ¿por qué existen los mosquitos? Pues los mosquitos son la base alimenticia de muchos animales, reptiles, aves, mamíferos. Entonces no es tan simple como que se pierda una especie y ya, y solamente se le quita del inventario de especies del Ecuador, sino que eso conlleva un efecto muy importante en la dinámica de los bosques, de los páramos e incluso de la ciudad. Ok, interesantísimo. Siguiente enunciado. El sombrero de paja toquilla es biodiversidad. Yo sí creo que sí es verdadero. No sé por qué. El sombrero de paja... Ya, siento que me estoy equivocando Perdón, en todo. ¿en qué sentido? ¿En qué sentido es O sea, a ver, Porque me explicaste que es tiene un que todo. ver, claro, son todos, o sea, yo creo que tiene que ver, claro. Pero a ver, entender que el sombrero de paja toquilla viene justamente de la toquilla, que es una palma, es una palma que justamente crece en diferentes partes del Ecuador, tanto en la Amazonía como en la costa, pero se encontró que la fibra que crece en los bosques de las provincias de Santa Elena y de Manabí tiene una condición especial. Ok. Y el sombrero de paja toquilla ha sido un baluarte y uno de los recursos estratégicos y por ende es reconocido como un patrimonio de nuestro país y ha sido usado en diferentes momentos, ¿no? Uno de ellos, el más famoso, es en la construcción del Canal de Panamá. Por eso se le conoce como Malditas, Panama Hats. perdón. Malditos, devuelvan todo, quieren robarnos, Dios mío, es nuestro. El sombrero de paja toquilla es nuestro, no de Panamá. ¿Qué irás? Lo que pasa es Sí. que es un sombrero que se acomoda a la gente que tiene que tener largas jornadas laborales bajo el sol. Y entonces ese sombrero brinda esas condiciones y por eso ha sido usado y exportado a diferentes lados. Pero lo que no se saben es que toda la dinámica del cual depende de la gente, la paja toquilla, porque hay la gente que cosecha la toquilla, la gente que blanquea, la gente que cosecha, la gente que transporta, sea a Montecristi o a Nabón en Azuay, para fabricar ese sombrero. Y ese sombrero es tan apetecido que, por ejemplo, Brad Pitt, Salma Hayek, cotizan mucho esos sombreros. Pero lo relevante es que una es producto de la biodiversidad como otros productos, por ejemplo, la tagua. Ese es otro producto, es el marfil vegetal. Entonces, nosotros, no tanto en la ciudad, pero mucha gente en el campo depende económicamente y obviamente culturalmente de la biodiversidad. Qué lindo. ¿Ve? Verdadero, al fin. Dale. Por causa de la pérdida de biodiversidad, ¿van a existir más zancudos y ratas? ¿Verdadero o falso? Yo creo que es falso. Yo creo que por la pérdida, yo creo que es verdadero. ¿Tú qué piensas? Yo porque creo que más bien porque se pierde de un lado. Pero van a existir otras- más. Ah. Sí, porque yo creo que se ocupan espacios que no deberían ocuparse. O sea, más bien hay esa alteración del ciclo natural. Lastimosamente, la desaparición de especies hace que, por un lado, aparte de la pérdida en sí, también hay una alteración, ¿sí? Por ejemplo, si en los mares desaparecen los tiburones, los animales que obviamente eran presa de los tiburones van a crecer en número y se pueden volver plaga. Otra vez hecho, me equivoqué. Había, ¿cuál es tú has de saber la de que volvieron a poner en un lugar en Estados Unidos, volvieron a introducir lobos? Lobos, Que, exactamente. o sea, pensaban que, por ejemplo, no había tanto alce, tanto venado, porque había mucho lobo que eran los que se comían, ¿ya? Entonces, quitamos los lobos. No, pero más bien Sí. decreció la población de alces y venados porque no habían lobos, no había sus predadores naturales. Es que en Más general bien al revés. introducir, O al revés. creo es- yo que introducir cualquier
especie en un hábitat que no es el suyo, va a traer un problema. No sé si vieron la noticia que pasó en Colombia con los hipopótamos que llevó Pablo Escobar. ¿Sabías de eso? Sí, sí. Explícanos, por favor, querido Claro. Cachito. A ver, son dos ejemplos muy importantes. La primera fue que justamente en Estados Unidos, a inicios del siglo pasado y finales del siglo XIX, hubo una cacería indiscriminada justamente de pumas y de lobos. Y lo que hizo fue que todos estos animales herbívoros como los alces, como venados, crecieron en gran número. Ok. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer en Estados Unidos? Fue hacer estudios poblacionales para determinar que la cacería controlada tiene que ser una opción. Y por eso cuando uno va a Estados Unidos hay las licencias para cazar, pero es por tratar de disminuir el número de esos animales porque se volvieron peligrosos. Eran animales que se cruzaban carreteras, animales que ingresaban a las ciudades, pero lo que realmente resultó un éxito fue procesos de reintroducción o translocación de pumas y de lobos, que lo que hizo, más allá de disminuir esa población, llegar a un punto de equilibrio, fue que también que los ecosistemas, Claro, el agua, el... los pastizales, Todo. el curso de los ríos, no solamente fue exclusivamente como los lobos, como sale en la noticia, pero tuvieron mucho que ver. Claro. Ahora, en el caso que tú bien dices, Majo, lo que hizo fue que Pablo Escobar trajo 4 hipopótamos que lastimosamente no estaban estilizados. Entonces, cuando obviamente lo atrapan, esos animales estaban sin cuidado, se escaparon y esos animales rápidamente empezaron a reproducirse. Y al no haber un controlador, entonces esos animales empezaron a reproducirse en cantidades enormes y ahora la población está en bastantes sectores del río Magdalena y un problema gigante a nivel ecológico. Porque no es de ahí. No es de ahí. Y aparte que, a ver, son animales que habitan en ríos, donde imagínense animales que comen mucho. Eso, comen como hipopótamos, Y cacan como hipopótamos, Exactamente. caminan como hipopótamos. Es tenaz. entonces los problemas de contaminación de las aguas hicieron que la biodiversidad acuática de esos ríos se haya perdido. Entonces, Guau. la introducción de especies exóticas es un problema muy fuerte como el cambio climático, como la contaminación, que realmente lo estamos viviendo a diario. Aquí no tenemos el caso de los hipopótamos. Pero pasó lo de los perros en Galápagos. Los ¿por qué? chivos. Los chivos, sí, los chivos, gatos, las ratas. Es uno de los problemas que tienen muchos los ecosistemas insulares, es decir, islas, que cuando introducen un animal es bastante difícil que no se controle. Una especie exótica tiene 2 comportamientos, es como el chico nuevo en la discoteca. Gran. Ya. Es profe, ¿sabes? Sí. Y Entonces tienes la opción de como retraerte o ser muy agresivo. Normalmente las especies exóticas son Agresivo. sumamente agresivas porque tienen que dominar, tienen que colonizar. Aquí, por ejemplo, en los paisajes andinos tenemos la susanita, esta flor naranja que están en las quebradas. Pensando en Susana. también digo, No me han presentado. Esta susanita Esta Susana. entonces, Ya. claro, es verdad que está lleno de susanitas, ¿no? está llena de susanitas y esto es porque también una especie exótica como la abeja europea ha ayudado muchísimo a que se colonice y eso afecta a las plantas locales. Es como la gentrificación en biodiversidad. Me encanta aprender aquí. Ahora, existe un lugar en el Ecuador donde las abejas nativas, que son las abejas Sinaíjon, mandan sobre las decisiones en el territorio. ¿Verdadero o falso? Ya. Verdadero. Es verdadero. Justamente las meliponas, que son estas abejas sin aguijón, que son nuestras abejas locales, que realmente la gente en el sur, sobre todo en las provincias de El Oro, pero sobre todo de Loja, dependen muchísimo. Y la miel que se genera desde estas abejas es extremadamente delicioso. Y entonces lo que hicieron es que parroquias del cantón Puyango, cantón Alamor, lo que hicieron es que justamente aunaron esfuerzos para poder desarrollar toda su planificación territorial en base a una abeja. Entonces, una de las cosas que hay que entender es que si bien a nivel planetario la abeja europea es como la especie más importante en términos económicos, pero en el Ecuador tenemos más de 50,000, por dar un número, porque tenemos que entender que hay insectos, que hay aves, es decir, hay una gran cantidad de polinizadores que justamente son los que nos facilitan la producción de nuestros alimentos. Es interesante, o sea, que deberíamos funcionar alrededor de eso, no al revés. Exactamente. 100%. Oye, ahorita también tenemos estos datitos ahí con esa producción, que seguramente tú ya sabes porque veo que tienes una biblioteca increíble. Y escucha,
Estamos enfrentándonos a la sexta extinción masiva de especies y por primera vez en la historia es causada por el ser humano. Como referencia, una de las anteriores fue el meteorito y ahora somos nosotros el meteorito de este ¡Habla, mundo. meteorito! ¿Y qué tan mal estamos? ¿Cómo sientes tú? Porque, claro, una vez más, ahorita hablamos de Pablo Escobar y allá en Medellín, habla de Colombia, tú hablas también de Estados Unidos. ¿Cuánto nos está afectando ya a nosotros como Ecuador, a nosotros como ciudadanos? Miren, apenas hace 6 años tuvimos un evento realmente bastante complicado a nivel planetario que fue el COVID. Y esto es uno de los punta del iceberg de lo que está ocurriendo con la biodiversidad. Entonces, ¿qué tan mal estamos? Pues la declinación de las especies va muy fuerte. De hecho, WWF está preparando un reporte donde nos están Para señalando- mañana, por favor, para mañana eso. donde nos están señalando justamente que las poblaciones de vertebrados están aún más disminuyendo drásticamente respecto a la evaluación anterior. Pero los servicios ecosistémicos, como la polinización, como la regulación del agua, lastimosamente está generando ya problemas a nivel de salud del ser humano y a nivel de economía. Nos está afectando a los bolsillos. Directamente, claro. Sin embargo, como en tema de cambio climático, estamos a tiempo. Hay muy buenas soluciones y todas de ellas se está evidenciando su implementación en el campo. Realmente para mí, más allá de lo que se está discutiendo en agendas globales o en políticas, lo que está ocurriendo en el campo, esa unión, esa articulación de la gente, del campesino, del indígena, del afro, es sumamente relevante porque están encontrando la forma de ese equilibrio con la diversidad y salir adelante. ¿Saben por qué yo siempre menciono el poder de uno, pero también el poder de uno con respecto al A la resto? comunidad. No voy a decir nombres, pero una vez tuve la oportunidad de conversar con una persona política ecuatoriana. Cachen lo que me dijo. Me dijo, los países no quiebran. La plata pasa a menos manos, pero no quiebran. Y esta era una persona que tomaba decisiones en el país. Con eso me dijo que no le importa el resto. ¿Cachas? ¿Por qué? Porque y mientras yo tenga, ¿no? Entonces, claro, me puso de ejemplo Haití. Sigue existiendo como país en una situación terrible la población, pero tenaz. Y claro, son ahora 4 familias las que tienen plata en Haití, que siguen yendo a jugar tenis, ¿cachas? Y siguen teniendo la rica vida. Digo esto porque si no hacemos algo, nosotros somos los desechables. Nosotros somos los que a ese poder no le importamos. Por eso es muy importante lo que tú dices, de unirnos realmente para hacer una acción. Porque por decisiones, cogen la economía, decido económicamente, bueno, mientras yo siga teniendo, mientras yo me cierre acá, pobres allá. Y es muy pasa relevante lo nada. que tú dices, Yalal, porque, a ver, somos de los países megadiversos, pero la gente en el campo dice, a ver, ¿de qué me sirve? ¿De qué Claro. me sirve ser un país megadiverso cuando no tengo las condiciones de acceder a los servicios básicos? Ok. Amén, hermano. Y eso está pasando no solamente en el Ecuador, sino en todos los países megadiversos, Sí. que lastimosamente vemos que esa biodiversidad se está perdiendo, se está distribuyendo, como tú bien dices, esas regalías, los recursos naturales se están yendo a pocas manos, entonces la brecha aumenta. Entonces, lastimosamente, no hemos logrado que esa biodiversidad, como está constituida en la Constitución, Sí. sea un sector estratégico. De hecho, el Ecuador ha promovido una transición a un modelo económico basado en la biodiversidad, que es la bioeconomía. Sí. Sin embargo, hasta la fecha es todavía todo un lindo papel, pero lastimosamente cuando tú vas a ver esos medios de vida, todavía hay condiciones en contra, lo que se llama los incentivos perversos a la conservación. Es decir, que yo por más de que esté luchando por conservar, hay algo o alguien que está metiendo presión para que no suceda, beneficiarse, claro. para que no suceda. ¿Ves? Bestia, ¿Ves? Panchito. ¿Ves, Majito? ¿Ves? Me siento alumna, de verdad. Así, qué chévere que seas tu alumno. Me da iras porque la Majo solo me reduce a mí todo a viejo. Pero es que, Panchito, ¿tú cuántos años tienes? No, sí. Por eso, pero me está dando la razón el No, Pancho. pero Pues. 100%, 100%. Entonces me dice, que quejumbroso, no es así. O sea, no hay cambio en el ambiente, no hay cambio en la salud mental, no hay cambio en las organizaciones, en la comunidad, si no tenemos justicia social. Eso que quede clarísimo. Sin justicia social no hay cambio ambiental.
Por supuesto, y aquí debo reconocer que hay unas iniciativas en nuestro país que hay que apoyarlas. Siempre, como tú bien decías, Yalal, el poder de uno. Y justamente las decisiones pasan a la final al consumidor. Y en el país hay excelentes ejemplos. Por ejemplo, hay la red de los protectores de semillas aquí en el país. Entonces, es un grupo de iniciativas que existen tanto en la costa, en la sierra, en la Amazonía, que Para están guardar semillas. exactamente los guardianes de semillas, que están generando medios de vida y están disponiendo de todos productos de calidad. Entonces, ese tipo de iniciativas hay que apoyar. Y de hecho, justo ahorita vamos ya a la parte, porque ya hablamos de que aquí siempre tenemos los dos lados. La parte no por preocuparles y asustarles, pero sí para que cachen la realidad en la que ya estamos atravesando. Pero también, como bien dices, soluciones o sobre todo la parte también esperanzadora, ¿no? Que por eso también estamos haciendo esto. Porque claro, tenemos que ver este cambio. Uno de los cambios que pasan aquí es que la comida, la producción de alimentos es uno de los grandes depredadores de la biodiversidad. Y tenemos que comer. Entonces, como dice la Majo, ya estamos en el problema. Tenemos que comer, pero ¿qué hacemos? Por supuesto. A ver, lo dije hace poquito. La decisión está en el consumidor. Lastimosamente, las preferencias han cambiado en los últimos años. Realmente nos dejamos llevar por apreciaciones y no por el criterio que existe, ¿no? Ok. No. A pesar de que las generaciones desde Majo para atrás son mucho más responsables, porque incluso se preocupan del origen del producto. Y es un poco lo Sí. que se quiere, que en el Ecuador el producto tiene una historia. Ok. Hay una historia, hay un valor agregado. Con de nombre y vista, apellido. Con digamos. nombre y apellido. Ok. Y es interesante cómo, por ejemplo, uno recorre el país. Yo he tenido la fortuna de conocer el país y me falta todavía bastante, pero en cada paisaje, en cada locación, hay una familia que se la está batiendo, que está luchando contra el imperio, contra los monocultivos y está logrando generar un cambio. Ok. Un cambio. Y ese producto llega justamente a las perchas. Lastimosamente hay ciudades con mayores ventajas que otras. Yo vengo de Cuenca, estoy viviendo en Cuenca y hay una mayor variedad de ferias agroecológicas que las que no existen aquí en Quito. Entonces, lastimosamente, todavía no tenemos a disponibilidad una serie de información y una serie de opciones para consumir mejor. Ok, que también seguimos. Si es que el momento que comenzamos consumiendo eso, nuevamente botando con los pies, ya la otra opción va a disminuir también. Por supuesto. Tal cual. Oye, y ahorita hay que sentirnos muy orgullosos del Ecuador y todo lo que ya me estamos comentando. Y yo les voy a dar unos datos sobre el orgullo ecuatoriano para que sigamos, para que también podamos seguirlo cuidando con estos datitos, ¿no? Ecuador es uno de los centros de mayor diversidad de papa del mundo. Se estima que tiene Qué más buena de papa. 550 variedades nativas y 17 especies silvestres de papa. Y no solamente papa, maíz, cereales andinos. Por ejemplo, nosotros tenemos el amaranto negro, Cereales andinos, wow. ¿sí? Por ejemplo, la NASA está llevando el amaranto por su valor nutritivo, el valor del aporte de las proteínas que tiene, que es sumamente importante para los astronautas. Ve. Una cultura palanda en el sur del Ecuador fue la que demostró que por primera vez usó el cacao y generó chocolate hace más de 5.000 años. Es demostrado. Demostrado Sí, sí, sí. científicamente. Entonces, no solamente la biodiversidad, como les digo, pasa por la naturaleza intacta, sino cómo el ser humano, cómo nuestras comunidades, pueblos, han logrado sacar provecho y han generado conocimiento. La biodiversidad sin la parte cultura no sirve, ni la cultura sin biodiversidad. Está íntimamente Qué relacionada. chévere. Ahora, por eso, ¿cómo encanta. hacemos para que no solamente sea cuestión de orgullo? Ecuador es el país más mega Está diverso del mundo por metro cuadrado, De los megadiversos. de los megadiversos. O sea, ¿cuáles tienes? Por ejemplo, Está Brasil, Brasil, bueno, Está- porque es enorme además, ¿no? es enorme y está en la misma región del Ecuador. Está Ajá. Colombia, está Perú, está Estados Unidos, está China, está Indonesia, está el Congo. Entonces son 17 países que se ha considerado que guardan gran parte de la biodiversidad planetaria. Ah, Es decir, guau. somos de Por eso, resultado. pero ¿cómo que transformamos eso a nuestro orgullo? O sea, que no sea simplemente el discurso, sino que realmente, como tú dices, que esté relacionado con la cultura. Que sea realmente que vivamos esta biodiversidad. Primero entender que no es un hecho aleatorio lo que es el Ecuador. O sea, ha sido un proceso tan complejo, geológico, climático,
que un territorio pequeño, si se compara todo con el resto de países megadiversos, existan los Andes, la Amazonía, el océano que tenemos, y eso genere una gran cantidad de especies. Sin embargo, eso ha sido lo que la naturaleza nos ha dado. Pero el ser humano, el ecuatoriano, la ecuatoriana, ha sabido sacar provecho y hay unas enormes experiencias, de enormes resultados desde el conocimiento ancestral, pero también qué es lo que se guarda a futuro. El tema de, si por ejemplo, se conoce la Amazonía como la farmacia natural, De hecho, el tema de medicinas. Y es interesante, por ejemplo, cuando uno tenía un dolor de panza, iba a la parte de atrás, al zaguán de la casa de la abuela, y te curabas con esas plantas. Y ahora esas plantas muchas veces están siendo utilizadas para un producto con valor agregado. pues también cuidar esa biodiversidad, porque viene un extranjero, se va a la Amazonía, vive con la comunidad, se da cuenta que toman de esa plantita para el dolor de panza, se coge, se lleva, es un conocimiento ancestral, además de miles de años, se lleva a su país, hace la pastilla y nos vende a nosotros. Exactamente, sí. Y por eso justamente hay que apoyar la investigación, reconocer el aporte del conocimiento ancestral, Tal cual. la investigación ancestral. El que no solamente las comunidades se enteren de lo que tienen por los medios, por las redes sociales, sino que sean parte del proceso. Y es algo que las comunidades han reclamado y con justa razón, porque por décadas solamente vieron a los científicos entrar y salir con ese conocimiento. Y las comunidades, bien gracias, han quedado ahí. Claro. Entonces, la Constitución, nuestro marco normativo estratégico, respalda eso. El tema es del control, la aplicación efectiva de esa norma. Que se cumpla. Pero realmente el marco legal del país es de uno de los que más robusto es a nivel mundial. ¿Ves? Ahora, también dentro de eso, la economía de nuestro país depende de la biodiversidad, o sea, Por supuesto, De totalmente. todas las maneras. por supuesto. Y podría ser más. Y ese, Claro. y ese es el hecho. Podría ser aún más. O sea, responsablemente podría ser mucho más. Sí, el tema es que nosotros nos hemos limitado a la materia prima, al producto, como les decía, Totalmente. por ejemplo, el cacao. Exportamos cacao Sí. y ya nos han dado la razón las empresas como Pacari, por ejemplo, que es uno de los orgullos que tuvimos tenemos como aquí. país, Tenemos aquí. que ha logrado concebir un modelo socialmente responsable, ambientalmente responsable, generar un producto de calidad. Producto, con ya valor. no solo materia prima. No, exactamente. Imagínate con la variedad que tenemos, Todos. desde la parte de plantas, animales, hongos, la gran oportunidad que tenemos como país, que con solamente hechos tan pequeños, la guayusa, el cacao, en fin, algunos productos que nos han hecho quedar bien, pero está detrás una cola de más de 1000 especies promisoras que tienen un potencial enorme en la parte de medicinas, en la parte de cosméticos, en la parte de superalimentos, es decir, hay una oportunidad gigante en nuestra vida. Eso, y cerremos para que no vengan acá, vengan como depredadores, claro. Vengan, saquen eso y gracias. Por No, supuesto, sino que seamos los productores aquí. por supuesto. Coproducto. Y como siempre digo en cada episodio, como una ciudadana de a pie. Como porque, claro, yo me muero porque se cuiden Yasuní, Galápagos, pero capaz debe empezar por mi metro cuadrado, como bien dice Yalar, por mi barrio, por mi comunidad, por mis plantas en mi pequeño departamento. ¿Cómo se puede hacer como ciudadano de a pie? Empezar a tomar acciones, aparte de estar como consciente y conectado con esta diversidad, ¿no? Hay varias alternativas y de acuerdo justamente a tus condiciones, a tu disponibilidad, a tu tiempo, pero hay una serie de opciones, ¿no? Y empiezan desde tu casa. ¿Qué estás dispuesto justamente a cambiar? En el hecho de, hay una iniciativa sumamente interesante que se llama Jardines Silvestres. Entonces, ¿desde qué plantas estamos nosotros colocando en nuestros jardines? O muchas veces ya ni siquiera tenemos el metro cuadrado de plantas en nuestro jardín. Cada vez nos hemos ido alejando más de eso. Tengo jardín de piedras. Sí, Lastimosamente estamos prefiriendo el césped cancha de golf o las plantas que nos venden así en gran masa, que lastimosamente, si bien es lindo estéticamente, pero que no logramos aportar para proteger esos polinizadores que dependen de esas plantas. De hecho, el gran cambio es eso. O sea, el momento me pasó en la finca bueno, por Pifo, por Yaruquí, que el momento que comenzamos a sembrar flores, vinieron un montón de colibríes. No habían los colibríes
comenzamos a sembrar las flores de ahí Claro. y los colibríes inundaron. Es una locura. Y lo otro es justamente el consumo. ¿Cuáles son tus preferencias? Si tú abres tu refrigerador, ¿de dónde están viniendo esos productos? ¿Ok? Entonces, hay productos que se les llama que tienen huella ecológica bastante alta. Yo siempre digo, los que quieren el salmón de Chile, entender que ese salmón tuvo que viajar muchos kilómetros. Cuando hay muchas opciones que tenemos a pocos Alrededor, metros sí. de nuestra ciudad, lo que deberíamos preferir justamente son a esos agricultores que están cerca de la ciudad y que la Locales. están pasando mal y que la tienen que luchar bastante fuerte por brindarte un producto de calidad, porque no significa que sea un producto de acá o un producto campesino que es malo. Hay productos de calidad. Y entonces el consumo de nuestros alimentos es fundamental porque lastimosamente detrás de eso hay una serie de problemas. Cada vez vamos a los supermercados y los productos están envueltos en plástico. No, suena hippie. Ayer nomás fui a una tienda ecológica de verduras y hasta el olor. Son tomate, olía a tomate. Por supuesto. O sea, ¿verdad? Era así. Y todo está directamente relacionado. Creo que justo hablamos en otro episodio de cambio climático y es como lo que, además de que viajó, todo lo que tuvo que hacer para viajar, ya todo impacta a la biodiversidad, a la naturaleza, a todo. O sea, como todo o sea, nada está solo, todo está relacionado. Y cada acción que tomemos se ayuda a un todo, ¿no? Y es interesante cuando uno está en el mercado y tiene esta interacción con las mujeres, porque mayoritariamente son mujeres las que están vendiendo esos productos. Entonces el tema de la agroecología está muy ligado a condiciones que muchas veces hemos pasado por alto. Entonces las mujeres tienen una opción económica adicional al poder vender y uno también tiene que conocer en qué condiciones están los lugares donde se cultivan esos productos. Tal cual. Entonces, esa es otra opción. Y también está el tema de aportar con datos, ¿sí? Por ejemplo, la típica, cuando ocurre un sismo aquí en el Ecuador, ¿a dónde acudimos por primera vez? ¿Qué es lo que primero hacemos cuando ocurre un sismo? Al epicentro. Así, yo voy a poner mi pijama sin huecos. Así, porque salir a dar de qué hablar al barrio tampoco. Entonces, normalmente cogemos el celular y queremos, sin Ya, tener de una. conocimiento, Sí, sí. sin tener conocimiento alguno, mira, fue de 5, fue bastante leve. Pero llegamos al celular y estamos retuiteando. Aunque ustedes no lo crean, ustedes están aportando con datos. Entonces, más allá de que puedan ustedes ser turistas de iniciativas comunitarias en el Ecuador, ustedes también pueden ser científicos por un día o por un momento. Entonces, por ejemplo, estamos en el Jardín Botánico, Lindo. uno de los centros donde se acumula biodiversidad urbana aquí en Quito. Y ustedes pueden ver la diferencia. Se siente en el ambiente. Se Tienes siente. una partecita más húmeda acá, tienes la otra que se respira Y otra aquí vez. hay pajaritos aquí caminaron con nosotros, qué lindo. Ojo, es grandecito, pero no es enorme tampoco. Ajá, No es que ajá. ocupa la mitad del Parque de la Carolina. O sea. Pero es lo suficiente para proveer vida y las interacciones que eso conlleva en un espacio bastante pequeño. Esto es el mejor ejemplo de cuál es el rol de un parque, cuál es el rol del bosque en nuestras vidas. Entonces, pero ustedes pueden coger, y esos insectos, esas aves que están volando, ustedes al tomar fotos, muchas veces les digo a los guardaparques de las áreas protegidas, ¿cuántas fotos están en los celulares de ellos, pero no tienen un Así, pura uso? selfie, así que con la ropa, Conectando. con la Hashtag ropa de reconectando. paso. Aquí en la Natu. Hashtag. Así. Pero Entonces- sí, pero mejor, vos eres fiero, así, te está diciendo el profe Pancho, vos eres fiero, tómale la foto al pajarito, no A ti. no a vos mismo. Miren, hay unos ejemplos tan lindos. Hay una chica de un colegio de Santo Domingo de los Áchilas que una iniciativa de ciencia ciudadana salió en un sector que se llama Centinela y tomó una foto a una planta. Resultó que era una planta que por 40 años estaba perdida. Wow. No la habían registrado. Y eso ayudó a los científicos locura! a que corroboren y redescubrieron una especie que se la había registrado hace 40 años, no la volvieron a ver y por ende incluso hasta Gasteranthus extinctus, se llama el nombre científico, extinctus era porque no se volvió a ver y entonces se considera extinta. Qué A locura. mí me encanta lo que acaba de decir esto. O sea, ya que te gusta el chisme, ya que te gusta estar ahí en las redes sociales, te gusta, por lo menos que sirva para algo. Eso me gusta. Ya que eres novelero, dale en la novelería. Oye, Panchito, y ahora que ya nos conoces un poco más, ya es momento de decirnos qué especie somos cada uno. A ver, Según, o sea, biológicamente hablando, ¿no? O sea, ya viéndonos. Si no, la pregunta es, si es que no
aparentemente humanos, ¿no? Si es que no fuésemos humanos, ¿qué fuésemos? Por la personalidad. Por la personalidad veo, por ejemplo, que Yalal es muy parecido a un barizo. Barizo se llaman Wow. estos monos ardilla. Voy a buscar. Sí. ¿Ves? La Mono, Amazonía. mono, ¿ves? Yo era eso, el mono araña, pero ese sí porque ese sí me muevo como mono, ¿verdad? A ver, son animales muy extrovertidos, muy ruidosos, no pasan por alto, no pasan por alto. Exactamente. Le falta cola nomás. No, esos son, ¿cómo es? Mono quiteño, sin ramo. Mono quiteño. Majo, yo pienso que tú eres un chucuri. Oh, ¿qué tal será eso? Un chucuri es una comadreja andina. ¿Eh? Es un animalito que parece así medio introvertido, calladito, pero el rato que le dan confianza y ¿Cómo? está, es un avión. Sí, soy. Así. Soy esa. Típico chucuri. ¿Y vos? ¿Qué te Yo- consideras, Panchito? Así. Burro. ¡Ay, qué sobrado! Por las orejas. ¿sí? Burro, pero enérgico. Por las orejas. No, ¿qué te consideras, Panchito? Hijo. A Ahí sí ver, le pusimos a... sí, bastante difícil porque hay muchos animales, pero hay unas especies que son bastante fieles a su pareja, como son los albatros, como son Que los, se está mandando la cuñita. ¿verdad? por Está bien, supuesto. está bien. Esto va a ver mi mujer. Soy un burro y albatros. Así. Qué sobrado, Panchito. Qué bacán. Bueno, pero ahora, en general, tenemos que sentirnos orgullosos de esta biodiversidad. Hemos hablado de cómo, primero, reconectarnos con acciones, siempre que nos vamos a la acción. Aquí siempre es un llamado a la acción. El momento que nosotros, parece chiste, o sea, pero hemos hablado de esto en algunos episodios. El momento que yo salgo, el momento que yo planto, el momento que yo compro local, el momento que hago una acción, sí te cambia la vida, te cambia la perspectiva. Y es eso. Y lo que también decía Namajo, una vez. O sea, es una más, ¿no? Capaz no es todas las veces, pero hoy hago esto, hoy decido hacer esto, ¿no? Por supuesto. Y sentirnos orgullosos justamente de esta biodiversidad. A ver, estamos en un país que lo tiene todo. Tiene cintura, tiene Tiene cadera, tiene una... Sí. Sin embargo, nos falta ver justamente que nos creamos, justamente que nos empapemos de ese orgullo que significa nacer en este país. Muchas veces la gente valora cuando está lejos. Los migrantes extrañan mucho la gastronomía, la cultura de nuestro país. Entonces, lastimosamente, no hemos logrado comprender lo que ha resultado un proceso evolutivo de millones de años que genere la gastronomía, que genere los paisajes, que genere justamente esas especies emblemáticas y carismáticas que tenemos, y que justamente por eso es que no hemos sido de las naciones que ha sido afectada en gran forma por fenómenos naturales como el cambio climático o la falta de provisión de servicios básicos, que en otros países ya ocurre eso. Entonces, y agradeciendo que estamos aquí en el Jardín Botánico, quiero hacer referencia porque claramente esto no había. O sea, hubo un rato que este Jardín Botánico no había. Por una decisión se plantó esa planta ahí, ese árbol ahí. O sea, por una decisión de alguien, alguien cogió y plantó y dejó. Y como pueden ver, y vendrán al Jardín Botánico, eso hizo que venga el colibrí, que venga esa garza que vimos allá. No, no es que trajeron la garza, no es que fueron acá a la vuelta a comprar una garza y le pusieron. No. O sea, hizo que aparezcan cosas, que se genere algo. Y eso es algo muy palpable, muy dinámico y algo que tenemos que hacer todos y todas en Y nuestra cada casa. acción es un todo, o sea, eso es lo que más me llevo siempre en estos episodios y con lo que nos dices, Panchito, como hablábamos antes de la economía, o sea, todo está conectado y cada acción va a repercutir en absolutamente todo, así que si es buena o mala, pues ya depende de cada uno. Muchas gracias, Panchito, por tu tiempo, muchas gracias por enseñarnos también y recuerden, ustedes también comenten. ¿Qué hacen ustedes por la biodiversidad? A veces solo conectar, como los chicos que van esos que hacen grupos para ir a escalar, esas cositas, ya es como ir a apreciar, ¿no? Y Sí. conectar. Entonces, absolutamente todo sirve. Y recuerden seguir en las redes de WWF Ecuador. Y si ustedes están viendo este podcast, ya le están dedicando una hora al medio ambiente.
Eso. Y siempre, Quecho Verde aquí. Por favor, participemos, así como vienen especies endémicas, también hagamos que nosotros como especie endémica visitemos más de estos lugares, como dice la Majo, no solo gringos, sino que también nosotros también conozcamos nuestro país. Y eso, participemos. Y como en todo, somos también muy parte del problema, pero somos esencialmente parte de la solución. Así que, Quecho Verde, muchas gracias. Muchas gracias, Panchito. Muchas gracias. Nos vemos hasta la Nos próxima. vemos la siguiente. Chao. Hasta luego.